Hola, buenas tardes. Hoy vamos a presentar técnicas de muestreo estadístico. Nuestro grupo está conformado por Cristian Morales, Luis Perdomo, Carlos Céspedes, Cristian Mena y Kevin Rey, el que les habla. El muestreo estadístico es fundamental para realizar investigaciones representativas sin necesidad de un estudio de poblaciones completas. En esta presentación exploraremos diferentes técnicas de muestreo, sus definiciones conceptuales, procedimientos y aplicaciones prácticas. Conocemos el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerados, el teorema del límite central y cómo determinar el tamaño adecuado de de una muestra para obtener resultados confiables. Listo. Muestreo aleatorio simple. Definición. Técnica probabilística donde todos los elementos de una población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados o elegidos. Es como sacar nombres de un sombrero, todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos o tener las mismas oportunidades. Dando un ejemplo corto, con cuando se elige a un secretario de curso, entonces se postulan cierta cantidad de personas y se meten en una cajita, se saca un papelito y aquel que salió pues tiene la misma probabilidad de todos de ser elegido. Característica, una unidad muestral posee probabilidad igual e independiente de ser elegida, garantizando la representatividad de la muestra si se ejecuta correctamente. Aplicaciones, ideal para poblaciones homogéneas y cuando se dispone de un marco muestral completo, utilizando encuestas de opinión, estudios de mercado y experimentos científicos. El procedimiento incluye definir claramente la población, asignar un identificador único de cada elemento y utilizar un método aleatorio para seleccionar este número. Seguimos con un pequeño ejemplo de lo que acabo de explicar de los procedimientos que incluye definir claramente la población y asignar un identificador único a cada elemento. Acá sería el ejemplo. ¿Listo? Entonces, el muestreo aleatorio simple consiste en seleccionar individuos al azar de toda la población sin distinción. ¿Ok? Entonces, elegimos, aquí tenemos un listado de 20 personas. Cada uno le asignamos un número aleatorio según usando una función aleatoria. ¿Ok? Luego ordenamos los números de menor a mayor y seleccionamos, por ejemplo, los primeros 5. Así asignaremos que todos tendrían la misma probabilidad de ser elegidos. Idea clave. Todos tienen igual de probabilidad de ser elegidos. ¿Ok? ¿Listo? Muestreo aleatorio estratificado. El muestreo aleatorio estratificado consiste en dividir la población en subgrupos homogéneos y luego seleccionar muestras aleatorias dentro de cada estrato. En palabras simples, se separa primero a la gente de grupos similares y luego se sortean personas dentro de cada grupo. Técnicamente, este método garantiza que todos los subgrupos relevantes de la población estén proporcionalmente representados en la muestra, lo que aumenta la precisión cuando existen diferencias importantes entre estratos. Dividir la población. Basa en separar en subgrupos homogéneos o estratos según variables como género, edad o región. Asignar proporciones. Determinar el tamaño proporcional de cada estrato en la muestra final. Selección aleatoria. Elegir aleatoriamente elementos dentro de cada estrato. Cambiar resultados. Unir los combinar resultados. Unir las submuestras para formar la muestra completa. Muestreo aleatorio estratificado. Cuando la población está dividida en grupos o estratos relevantes, por ejemplo el género, usamos muestreo estratificado. Aquí tenemos a las 20 personas divididas en hombres y mujeres
Generamos un número aleatorio para cada persona usando igual aleatorio. Luego, dentro de cada grupo, sorteamos proporcionalmente, por ejemplo, 3 hombres y 2 mujeres. Nuestra idea clave es que se respete la proporción de cada grupo en la muestra. Muestreo por conglomerados. El muestreo por conglomerados consiste en dividir la población en grupos naturales y luego seleccionar aleatoriamente algunos grupos enteros para el estudio. En vez de escoger personas individualmente, seleccionaremos grupos completos. Esto, este método específicamente es útil cuando es difícil o costoso obtener un marco muestral por toda la población, pero se puede acceder fácilmente a la lista de conglomerados. Los conglomerados deben representar adecuadamente a toda la población para minimizar el sesgo. Identificación de aglomerados. Dividir la población en grupos naturales como escuelas o barrios o departamentos. Enumeración. Lista para todos los conglomerados posibles de la población. Selección aleatoria. Elegir aleatoriamente uno o varios conglomerados completos. Estudio completo o submuestreo. Incluir todos los elementos del conglomerado o relacionar un submuestreo dentro de ellos. Muestreo por conglomerados. A veces dividimos la población en grupos o con conglomerados naturales y seleccionamos grupos completos. Aquí dividimos 25 personas en 5 grupos, A, B, C y E. En lugar de seleccionar personas individuales, elegimos uno o varios grupos completos. Esto es útil cuando es más barato o más fácil trabajar por grupos. Se seleccionan grupos enteros, no personas individuales. Bueno, entonces el siguiente tema es teorema del límite central. El teorema del límite central establece que cuando se toman muchas muestras aleatorias de una población, los promedios de estas muestras se distribuyen aproximadamente de manera normal, incluso si los datos originales no tienen una distribución normal. En palabras simples podemos decirse que si sacamos varios grupos de datos y promedios, estos promedios formarán una curva normal. Técnicamente, a medida que el tamaño de las muestras aumenta, la distribución de la medida muestral tiende a una distribución normal, con media igual a media poblacional y varianza igual a la varianza poblacional dividida por el tamaño de la muestra. Y pues los pasos o procedimientos para lograr esta espacio muestral sería: 1. Generar o tomar muestras aleatorias repetidas de una población. 2. Calcular el promedio de cada muestra. 3. Repetir este proceso muchas veces, idealmente cientos o miles. 4. Graficar la distribución de los promedios. Y 5. Observar que la distribución tienda a ser normal. Bueno, entonces ahora un pequeño ejemplo de esto sería, podemos ver entonces que vamos con un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos una población de 500 personas y queremos realizar un estudio con resultados preservados. El nivel de confianza en el nivel de confianza, primero elegimos un nivel de confianza del 95%, lo que equivale a un valor de Z, o sea, un 1.96 por 96. Esto significa que cuando queremos estar en ese 95% seguros de que nuestros resultados reflejan correctamente a la población. En el error permitido, decimos que después definimos un margen de error del 5%. Esto quiere decir que aceptamos que los resultados tengan una variación de hasta más o menos del 5%. En el promedio esperado, como no conocemos la proporción real del fenómeno que estamos estudiando, usamos el valor más conservador, que es el 50%. Y en el cálculo del tamaño preliminar,
Con estos datos aplicamos la fórmula para poblaciones grandes o infinitas y observamos un tamaño de muestra preliminar de 384 personas aproximadamente. Y en un ajuste de población final, sin embargo, como nuestra población no es infinita, sino que son 5.000 personas, realizamos un ajuste usando una segunda fórmula. Este ajuste nos da un tamaño de muestra corregido de aproximadamente 357 personas. Y pues para concluir, podemos observar que los resultados confiables con un 95% de confianza y un error máximo de 5%. Debemos encuestar al menos 357 personas de nuestra población total para un correcto toma de muestra. Bueno, para la determinación del tamaño de muestra, esto significa que se consiste en calcular cuántas observaciones se necesitan para que los resultados sean representativos y tengan un margen de error aceptable. Significa que cuánta gente debemos encuestar para que los resultados sean confiables. En este proceso se incluye estimar el tamaño total de la población como n, definir el nivel de confianza como z y el margen de error como e, y estimar la proporción esperada de la característica para estudiar como p. Ahí, como podemos ver, está la fórmula básica. ¿Qué se espera con esto? Que la precisión deseada tenga un nivel de confianza y un margen de error. Las características poblacionales serían el tamaño y la variabilidad de la población. Y cálculo estadístico, aplicación de las fórmulas específicas. Para este caso tenemos que cuando tenemos una población de 5.000 en un nivel de confianza de 1,96 con un error permitido del 0,05, con una proporción esperada de P de 0,5 y el tamaño de muestra preliminar sería 384,16 y el tamaño de muestra ajustado sería 356,82. Para el primer caso, donde usamos la primera fórmula, tomamos que 5.000 es la población menos 1,96 al cuadrado del nivel de confianza por la proporción esperada por 1 menos 0,5, que sería la proporción esperada, sobre el error permitido al cuadrado. Bueno, esta fórmula tiene como resultado nos daría que para poder tener un nivel necesitaríamos aproximadamente 4.616 personas de la población de 5.000 para tener resultados representativos con un 95% de confianza y con un 5% de margen de error. Bueno, siguiendo con y con ajustes para poblaciones finitas se utilizaría la segunda fórmula, donde n ajustado, donde el tamaño de muestra ajustado sería 356 y el tamaño de muestra preliminar serían 384. Sería la fórmula y daría un resultado. Bueno.